Bien hallados y queridos... Oh, perdón. Bien hallados y queridos suscriptores. Claro, el problema es este. Pues nada, vamos a hacer una cosa. A ver si sale... Bueno, tendremos que dejar al bueno de Pierce. Y esta es, caballeros, la sorpresa que se les tenía preparada para todos ustedes. Se les debe decir una cosa. Y la cosa era que yo no sabía si me daría tiempo a terminar esta reseña, puesto que se les debe decir que... por cierto, en la crítica se empleó el nos de forma se utilizó el plural majestático, es decir, el nos como si fuera una figura regia, y estoy lejos de serlo, como pueden ustedes ver. Se empleó bueno, lo que estuve muy cerca de que no se pudiera escribir esta crítica. Verá, se lo voy a explicar. Resulta que me encuentro ahora de vacaciones, ciertamente, porque la Facultad de Filosofía, perdón, la Facultad de Medicina donde trabajo, pues ya saben que suele tomarse cuando hay puente, y el puente cae más o menos en un día no laborable, o sea, en este caso un sábado. Lo que se suele hacer es pasar la fiesta al viernes, o sea, de tal forma que ya estoy de vacaciones y no tengo que volver a la Facultad de Medicina hasta el martes. Por eso yo tenía muchísimo miedo de que no se pudiera acabar la reseña de hoy. Lo primero de todo es que se desea dedicar esta crítica a mi amigo y mi maestro, el profesor Manuel Alfonseca, ciertamente, porque me consta que el libro de la selva es uno de sus libros favoritos, y una de las razones por las que se compró esta edición es ciertamente porque la razón por la que se compró esta edición del libro de la selva en una librería de segunda mano es porque sé que a él le gusta, y sé que le habría hecho muchísima ilusión que se escribiese esta reseña, como ya se ha hecho. Se ha escrito y se ha posteado en Gurret en español con alguna errata, todo hay que decirlo, alguna errata que no se ha tenido tiempo de corregir. Es que empecé a escribir, no les miento, se empezó a escribir esta reseña, pues no sé si a las 12:45 o la 1, y me dio tiempo a terminarla casi a las 2 a las 3 y casi 4 de la... Yo es que ya saben, escribo muy lento, no hice ningún curso de taquigrafía, y eso hace que yo vaya muchísimo más lento. Por eso tardo tanto tiempo en escribir, por eso tardan mis reseñas tantísimo tiempo en ser escritas y posteadas. Aparte de que yo hago otra cosa, suelo complicarme mucho y alargar muchísimo las críticas. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y bueno, esto también, por supuesto, también desde Burret también me dedico también ciertamente a promocionar el canal de YouTube y a animar a la gente, por supuesto, a que se suscriba. Yo les animo porque sé que si... Así que por favor, suscríbanse, denle like y posten comentarios interesantes, y compartan el vídeo si ha sido de su gusto. No se les puede obligar a que se compartan un vídeo que no les gusta. Eso es lo que les deseo decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y lo siguiente, y yo espero que cuando seamos más, yo confío en que nos permitan ciertamente, que se permita a los vídeos ser doblados ciertamente, o que se pueda ver los subtítulos en inglés, y así poder aumentar mucho. Yo ya saben que no me circunscribo únicamente a los usuarios de lengua española. Igual que Goodreads, las críticas se escriben en varios idiomas, en parte por eso. Se preguntarán ustedes por qué las escribo también por qué se escriben las reseñas en polaco. Se escriben en polaco debido al gran aprecio que siento por los polacos, y sobre todo por sus hermosas mujeres. De ahí que por eso se escriban las reseñas en inglés. Pero ya se hablará un poco del tema. Estuve muy cerca, porque es que fue un infierno, ¿no saben ustedes? Yo pensaba que con el traductor de Google, que había encontrado un nuevo sistema para que me respetase los corchetes, es decir, los hipervínculos, pero no lo hace. Y aparte, otra cosa, he descubierto que traduce lo que le da la gana, y hay partes de la crítica que la omite, así que no pueden imaginarse el infierno que ha sido tener que traducir ciertamente Cruzadas en Jeans, que sí, se les puede adelantar que va a ser mi crítica de mañana, Cruzadas en Jeans.
Ya sí, quería tener un buen homenaje con San Nicolás. Ya verán ustedes mañana la relación que existe entre Cruzadas sin Jeans y San Nicolás de Bari. Un santo o de Mira, que ya saben que es un santo que me cae infinitamente simpático. Y esto, y bueno, yo creo que después de haber hecho una breve introducción de por qué... Ah, sí, ese libro, aparte de traducirlo al español, al inglés y al polaco, me falta por todavía traducirlo al holandés y al neerlandés, por cierto, que no me aparecía ciertamente el idioma en el traductor de Google de neerlandés. Al final sí que lo he encontrado, pero menuda pesadilla. Madre mía. Pero bueno, yo creo que la crítica al neerlandés se tardará mucho tiempo porque ya ustedes, si se quedan hasta el final del vídeo, sabrán cuáles serán mis siguientes proyectos, mis siguientes críticas y también mi siguiente vídeo. Bueno, yo debo reconocer que durante bastante tiempo yo fui muy reacio ciertamente a leer libros de Rudyard Kipling, entre otras por varias razones. Yo creo que una de las razones de este es, por cierto, ya saben ustedes que Rudyard Kipling ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1907. También, y esto no lo dije ciertamente en mi reseña de YouTube, pero ya saben que, perdón, en mi reseña de Goodreads, pero ya saben ustedes que son gente VIP, very important people, perdón por el anglicismo, caballeros, ya saben ustedes que aparte de eso, Rudyard Kipling también inventó a Strickland, que se puede considerar como uno de los padres de la novela policíaca inglesa. O sea, es un detective y no se le dio mucha fama. Es que Rudyard Kipling yo creo que escribió de todo. Pero hubo varios motivos por el que me resistí a leer el libro de la selva. Ya verán que había algunos motivos muy peregrinos. Quizá el tema de del hecho, ya saben, sí, ya saben que ustedes, yo no soy perfecto. Yo he pasado en mi crítica lo he expresado de forma un poco crudo, pero la voy a decir igualmente. Ya saben que yo he sido joven y cuando se es joven uno pasa por periodos periodos de transi- de estupi- periodos en que de transición, bueno, periodos bueno, de estulticia transitoria, se podría decir, o de estupidez transitoria, eso es lo que se les desea, que no era capaz de coordinar las ideas. Y eso ya saben ustedes, que como decía San Agustín de Hipona, las herejías que se amaron durante la juventud se combaten durante la vejez, y eso es lo que me ha pasado a mí. Supongo que el hecho de que Rudyard Kipling fuera masón y que también ciertamente el hecho de que yo se le considerase como el padre del imperialismo británico, supongo que hizo que me desagradase leerle. También ciertamente el hecho de que yo vi la película, que para muchos es una película de culto, como es El hombre que pudo reinar, creo que se llamaba The Man He Was Become a King, que fue uno de los relatos cortos más populares de Rudyard Kipling. Saben ustedes que John Huston hizo una adaptación con Sean Connery y Michael Caine también, donde parece ser que el modelo que inspiró ciertamente al héroe de El hombre que pudo reinar fue un personaje que luego sería utilizado por otro escritor de folletines o novelas de aventuras. Creo que a mi padre le gusta Los náufragos del Liguria. Me estoy refiriendo al escritor al escritor Emilio Salgari. Joder, ya estaba con Mika Baltari. Pues estábamos refiriendo a Emilia Salgari. Ya saben ustedes que parece ser que se inspiró en James Brooke. Ustedes no recordarán a James Brooke, pero James Brooke paradójicamente es el enemigo es el Rajá de Sarawak que le arrebató el trono a Sandokan. Y es la némesis de este personaje, ciertamente. Ya saben que hubo aquí una miniserie muy famosa. Hubo un libro, me parece que sí, que llegué a escribir una reseña de Sandokan y un amigo mío en Facebook, AT, vamos a llamarle AT para proteger su nombre, me confesó algunos datos y que me dijo que Sandokan podía haber estado inspirado en un obispo español. No sé hasta qué punto es eso cierto, pero oye, es interesante el tema.
yo vuelvo a reconocer que es una novela que me pareció muy curiosa por la hostilidad que sentía por los ingleses. Aparte de esto, Rudyard Kipling también, supongo que, ya saben que no me gustó mucho la película por el final tan fatalista y amargo, y aparte, ¿qué es? Sino que es ciertamente... Yo estoy pensando como lo hacía cuando era joven, el hombre que pudo reinar. Yo creo que el hecho de que sean dos personas que tratasen de hacerse pasar por lo que no eran, era lo que el tema de la impostura fue lo que me echó un poco para atrás, y también el final un tanto fatalista. Pero es fascinante el tema ciertamente de que alguien bueno, de revivir la historia de Alejandro Magno y también de Iskander. Ya saben que los musulmanes también hicieron su propia, tenían su canto epopeyo, su propia epopeya hablando de las hazañas de Alejandro Magno, y yo creo que de eso se sirvió y se inspiró Rudyard Kipling, que ya saben que siempre estuvo fascinado por el modelo de la vida colonial, ciertamente. Otro motivo que me echó, yo ya saben, aparte de esto, ya saben ustedes que el libro de la selva, yo vi la película de Disney, sí, todavía, sí, todavía me seguía gustando, a pesar de que Michael de O'Brien, yo les recomiendo el vídeo bueno, los dos vídeos, porque al final el vídeo se tuvo que partir en dos, de Paisaje con dragones, de Michael de O'Brien, donde ya se alertó ciertamente del carácter gnóstico de las producciones de Disney, cómo empezó a partir de los 60, ciertamente. Aunque a mí el libro de la selva me gustó y me pareció enormemente divertida, sobre todo las canciones. A mi padre lo que le gustaban eran las canciones con los monos, eso es lo que se les quiere decir. Pero no nos vamos a adelantar, ciertamente. Otro de los verdaderos motivos por los que yo creo que tampoco me caía simpático Rudyard Kipling es que Rudyard Kipling, como ustedes sabrán, si han leído a mi querido G.K. Chesterton, mi querido Chesterton, vamos a decir, porque si no, yo que sé por qué los subtítulos de YouTube lo traducen como, como les da la gana, eso es lo que se les quiere decir, así que vamos a decir Chesterton. Y voy a intentar vocalizar y pronunciar un poquito mejor, aunque eso me haga que el vídeo se ralentice un poco más. Eso es lo que me gustaría deciros. Pues ya saben ustedes que, a pesar de los elogios que le lanza G.K. Chesterton a Rudyard Kipling, no dudó en colocarlo en su lista de los herejes. Eso es lo que les quiero decir, a pesar de que le gustaba mucho a G.K. Chesterton las novelas de Rudyard Kipling. Supongo que se podría decir que Kipling ciertamente estaba en las antípodas, por ejemplo, por ejemplo, los otros dos amigos, el otro amigo que tenía G.K. Chesterton, como era George Bernard Shaw. Yo es que, de verdad, es que ciertamente tenía que mantener el equilibrio entre dos posturas tan polarizadas. Eso es lo que se les quiere a ustedes decir. Sin embargo, yo creo que... Y el último motivo por el que yo creo que se me echó un poquito para atrás, y yo creo que es el defecto que tiene el libro, es que si ciertamente usted quería conocer la historia, porque es que yo lo voy a dividir, o sea, supongo, hay algunos que podrían pensar que el libro de la selva es únicamente la historia de Mowgli. Yo, vamos a ver, no. Es la historia de Mowgli, este libro tendrá unas 200 y pico páginas, y la historia de Mowgli no llega casi a las 100. Eso es lo que se les quiero decir. Una de las cosas que una de las cosas que a mi padre, por ejemplo, no le gustó mucho esto, cuando me dijo que no tenía muy buena consideración del libro de la selva, se les puede decir, porque consideraba que, bueno, que lo de Mowgli duraba unas pocas y luego eran unas pocas historias que no venían a cuento y que te sacaban de la historia. Yo reconozco que, bueno, que sí, que fui a leer la historia de Mowgli y luego de mala gana leí las otras, y eso que no es del todo justo decir que son malas, porque Rikki Tikitabi, por ejemplo, la historia de la mangosta está bastante bien, y los servidores de su majestad también es una muy buena historia para ver cómo funciona la propaganda y el tema de... bueno, y cómo el Imperio Británico llegó a ser tan grande. Aquí es muy interesante por lo menos ese relato pero ya luego se hablará, porque mi intención durante este vídeo es hablar y comentar cada relato por separado, ciertamente. Yo creo que, por ejemplo, Rikki Tikki Tavi, por ejemplo, es tan buena como el libro de la selva, y va a recibir la misma nota. Le gustaba muchísimo también al profesor. Igual que el relato de la foca blanca, que también le gustó muchísimo, el de la foca blanca. Por ejemplo,
La foca blanca también le gustó muchísimo a mi amigo y maestro, el profesor Manuel Alfonseca. Pero creo que quizás una de las razones por la... vamos a ver, de Kipling yo previamente sí, más tarde ya saben ustedes, pero mi padre en cambio no le gustó, por ejemplo, el libro de la selva, pero sí le pareció muy curiosa y muy interesante y me la recomendó Puck bajo la colina, o ciertamente, que es una historia de una antología de relatos cortos donde hay un poco de todo. Se habla de la historia de los romanos, los bretones, los pictos. Luego, por ejemplo, una historia de cómo se escribió la Carta Magna. Es una antología de relatos bastante Puck bajo la colina, o sea, la historia de Puck. Por cierto, que hay otro Puck, por ejemplo, en otra obra que le encanta muchísimo al profesor Manuel Alfonseca, que es Midsummer Dream, por ejemplo. Midsummer Dream, pues de William Shakespeare. Es otra de las obras favoritas de mi maestro y mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca. La otra obra que yo le había leído personalmente a Rudyard Kipling antes de leer El libro de la selva fue también ciertamente la de... que es una novela que podría ser una de las precursoras o de los gérmenes, que no sé si lo dije, por ejemplo, en el vídeo que se le dedicó a las novelas de espionaje. Me estoy refiriendo a King de la India. King de la India también es muy interesante porque podrían ser... Es un libro que King de la India, que por cierto, le gusta mucho a mi maestro y el secretario del tribunal de mi tesis, al profesor Guillermo Pérez Sánchez. Ahí, gracias a Guillermo Pérez Sánchez, sé que en esa historia aparece una expresión que luego sería utilizada por Sherlock Holmes. Empieza el juego, pero él lo hizo para explicar los intereses políticos y diplomáticos del Imperio Británico. Ya saben que este es el escritor del Imperio Británico. Yo erróneamente creí que Kipling había sido, el profesor luego me dijo que no, pero que le había tomado como modelo, por ejemplo, y como para los personajes de Weston y, por ejemplo, de Devine en Fuera del Planeta Silencioso. Luego el profesor me corregiría y me diría que no. De hecho, el modelo podría ser de Devine y de Weston, podría ser Olaf Stapledon y también Haldane, por ejemplo, que parece ser que habrían sido los modelos para los villanos. Olaf Stapledon el modelo de colonización espacial le pareció a C.S. Lewis enormemente amoral y de ahí las críticas y por eso que ciertamente fueran ellos los villanos. Había una cosa de todas formas muy positiva que me animaba, por ejemplo, a Kim de la India sí, le puse un 2, esa no me gustó mucho, pero había un motivo que ciertamente sí que me animaba ciertamente a leer ciertamente el libro de la selva, aparte del interés del profesor, que al profesor le gusta muchísimo este relato. Y lo que me animó mucho es que hay un escritor, uno de mis queridísimos, y aquí este libro, por favor, adquiéranlo porque es una joya. Siempre lo saco en mi canal, ya saben por qué, porque quiero darle publicidad y porque me gustaría que todos lo tuvierais y lo disfrutarais tanto como yo lo disfruté. Algún día voy a tener que dedicarle solo un vídeo a este libro. Yo creo que, yo ya les digo que los escritores conversos en una era de incredulidad, de mi admiradísimo Joseph Pearce, es ciertamente el mejor, es el libro de no ficción más importante que se ha leído en mi vida después de la Biblia. O sea, ya con esto creo que os lo digo todo. Es verdad que todavía me falta muchísimo por leer, pero yo lo considero el libro más importante y seguramente acabe siendo así. En ese libro, Los escritores conversos en una era de incredulidad, mi admiradísimo Joseph Pearce nos habla de un escritor que se consideraba un discípulo de Rudyard Kipling. Me estoy refiriendo personalmente a Alfred Noyes, ciertamente, un escritor muy interesante que, por cierto, ya que hablamos mucho, ya que a mí me gusta muchísimo, bueno, él es el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, quien ha empleado la expresión de estar en el lado bueno de la historia. Él lo estuvo cuando defendió los clásicos, por ejemplo, de otra escritora y poetisa, Edith Sitwell, que al final también acabaría convirtiéndose al catolicismo, que ella defendía la literatura de vanguardia y decía que había que suprimir y acabar con los clásicos. Y vamos, tuvieron un debate Alfred Noyes y Edith Sitwell, y a pesar de que y lo ganó de forma versallesca y de forma muy elegante Alfred Noyes, o sea, de ahí que yo tenga tanto interés. Alfred Noyes, aparte de esto, también escribió una distopía también, ¿no?
escribió una distopía. Ya algún día se les podrá hablar de este tema. Y sin más preámbulos se les va a comentar ciertamente los diferentes libros. Yo se les puedo decir que ciertamente la historia de Mowgli fue más o menos... Hay dos historias de Mowgli, o sea, hay varias, bueno, hay varias películas, pero lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores, que bueno, que Disney también adaptó esta historia y más o menos se tomó muchísimas licencias. Hubo un anime japonés que yo veía muchísimo, que me parece que era más fiel, aunque también, aunque ese anime japonés, por ejemplo, se tomaba, pues tuvo que alargar un poquito la trama porque es que con 100 páginas no te da para mucho. O sea, si tú quieres hacer, yo qué sé, una miniserie, pues tienes que alargar un poquito la trama, pero estaba muy bien la historia de Mowgli y se acentuaba. Además, yo creo que yo creo, bueno, ya se hablará un poquito de todas cosas, de esto, pero a mí Mowgli yo creo que es muy interesante compararlo con otro personaje de la literatura que ustedes ya supongo que se habrán familiarizado, que yo lo conocí también bastante tardíamente y fue también gracias al profesor Manuel Alfonseca. Pero la versión japonesa a mí me pareció más fiel y cuenta el tercer episodio que no cuenta Disney. Disney te cuenta ciertamente cómo llega a la aldea del hombre, pero no te cuenta lo que pasa después cuando Mowgli llega a la aldea del hombre. Eso es lo que les vamos a decir. Más o menos la historia empieza, pues sí, con Shere Khan, por ejemplo, llegando y espantando a los leñadores, algo que está prohibido. Aquí es muy importante una cosa. Aquí impera más o menos una especie de ley de la selva, una especie de ley natural o un código no escrito que los animales han de respetar. Y Shere Khan aquí no lo respeta y caza lo que le apetece sin ningún reparo y sobre todo siente un odio tremendo por los humanos y por los hombres porque saben que él tiene miedo y sabe que su destino depende de esto. O sea, aquí hay un... Aquí el personaje de Shere Khan sabe, aquí está el tema del hado, del fatum, de la fatalidad, ciertamente. Sabe que el destino de este personaje, ya se hablará un poquito de esto, es ser asesinado, ciertamente. Vuelvo a repetir que aquí Shere Khan no es, por ejemplo, yo que sé, el animal más poderoso de la selva, ciertamente, y que sea un tirano. No, no, es más bien, actúa más bien como una especie de matón, que hace lo que le da un poco la gana, pero vuelvo a repetir que si ciertamente actúa así, o sea, pero que hay personajes pero hay contrapesos y personajes que se le pueden oponer. Uno de ellos es, por ejemplo, Tabakil, por ejemplo, la hiena, que es tan peligrosa como Shere Khan o más. Este animal sobre todo es muy peligroso por dos razones. Primero porque cuando le dan ataques cuando le dan ataques de rabia, la hiena pues es incontenible y muy peligrosa. Y luego también por otra cosa es muy peligrosa Tabakil. Es peligrosa porque ciertamente Tabaquil es muy, pues, es un animal muy dada a la calumnia, a los chismorreos, los cotilleos y puede denigrarte ciertamente y destruir tu reputación. Por eso Tabaquil es tan peligroso. Tabaquil sí que aparecía en el anime japonés. No, en el libro de la selva de Disney no aparecía, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir. Pero también lo que se les quiere decir es que, es que por ejemplo, Mowgli, por ejemplo, aparece y es cogido por un matrimonio de lobos y Raxa es tan poderosa que es capaz de intimidar al propio Shere Khan y también hacerle frente. O sea, Raxa es la madre de Mowgli, ciertamente. No sabemos cómo se llama el padre de Mowgli, ciertamente. En Disney le llaman Rama, pero Rama era el nombre de otro lobo, así que es muy diferente. Por supuesto, va a haber una... Este personaje es acogido, ciertamente. Hay personajes que no aparecen, por ejemplo, como el murciélago Mang, por ejemplo, o el puercoespín, que el puercoespín es también un personaje muy socorrido y que se le menciona varias veces. Por supuesto, estamos hablando de una selva india. Yo creo que no hace falta que lo explique, pero se está hablando, por ejemplo, de una selva india. Eso es lo que se les quiere decir a mis bien hallados y mis queridos suscriptores. No estamos hablando de una selva africana. Y bueno, el personaje de Mowgli tiene que ser, bueno, más o menos tiene que pasar un tiempo y ser aceptado por los lobos. Lo que ciertamente el personaje de Mowgli sí que se integra en la manada porque ciertamente hay dos voces. O sea, están los lobos y luego hay una especie de asesores o de invitados que tienen un especial peso en el consejo. En este caso,
los dos que van a abogar y van a defender que Balú forme parte de la camada de los lobos, aparte de los padres adoptivos de Mowgli, pues son, por ejemplo, ciertamente Balú, el viejo oso sabio, que muy diferente, por ejemplo, al despreocupado Balú, que era indolente y divertido. Este también es perezoso e indolente, pero es un hombre sabio. Pero aquí el personaje simpático y ciertamente versátil y dicharachero es la pantera Bagheera. La pantera Bagheera, que es la que al final consigue ciertamente que a Mowgli se le acepte dentro de la manada. Eso sí, Shere Khan va a tener sus partidarios, porque aparte de eso, Shere Khan soborna a los lobos con comida y les ofrece pastar y les va a estar malquistando para que se vuelvan contra Mowgli. De momento, mientras Akela, que es el viejo lobo, esté fuerte, Mowgli podrá seguir contando con la protección y pasa un tiempo. Aquí este lapso es muy importante porque la segunda historia va a ocurrir entre medias, la segunda historia. O sea, va a ser una historia del aprendizaje que Mowgli va a tener con Balú, porque aparte de eso Balú va a ocupar el rango de maestro e instructor de Mowgli, y es el que le va a enseñar la ley de la selva y los secretos para sobrevivir. Esto yo creo que se tendría que haber hecho de forma más escalonada y más pausada. Yo no me creo que Mowgli crezca y vamos, ya sea todopoderoso, yo ya se lo quiero decir. Es muy interesante este tema también de los animales zoomórficos perdón, antropomórficos o con rasgos humanos. Esto es muy interesante porque hay muchísimos libros que hablan de esto. Por ejemplo, El viento y los sauces, por ejemplo, de Kenneth Graham, por ejemplo. También, y esto me lo ha censurado el traductor de Google, también la novela de Winnie the Pooh de A. Milne. Podría meter también las historias de Peter Rabbit, por ejemplo, de Beatrix Potter. Lo que me ha censurado Disney es que Winnie the Pooh también fue una cosa corrompida por la Disney, y esto me lo ha corrompido, pero gracias a Dios aquí lo puedo decir. También Disney lo cogió y machacó la novela de A. Milne, de Winnie the Pooh, o sea, haciendo que el personaje cause grima. También, y este es un tema muy interesante también, y esto lo cito por si mi amigo el profesor ve este libro, por supuesto. También, por ejemplo, podemos estos animales, también podemos citar, por ejemplo, a Felix Salten, por ejemplo, la señora Frisbee y las ratas de O'Brien, por ejemplo. Se puede citar, por ejemplo, sobre la colina, o sea, de Adams, por ejemplo, también, de David Adams, por ejemplo, se puede citar, que aparece en el libro también de Cristianismo y Anticristianismo en la fantasía y la ciencia ficción, por ejemplo. Se puede hablar, por ejemplo, de Bambi, de Felix Salten y de su segunda parte. La segunda parte no se ha leído, la primera sí se ha leído y al igual que el profesor me gustó muchísimo, aunque la película de Disney me traumatizó para toda la vida. ¿Qué es eso de matar a la pobre madre? Dios, no. Pobres niños. Pobres niños, les han traumatizado para toda la vida. Bueno, y una novela que, por cierto, se hizo también una maravillosa película. Y que era uno de los escritores favoritos de mi abuelo. Se está hablando, por ejemplo, del Oso, de James Oliver Curwood. Pero lo que más me ha recordado Mowgli, y es muy interesante hacer un paralelismo entre Mowgli, por ejemplo, la historia de Mowgli y, por ejemplo, Tarzán. Es muy interesante comparar a ambos. Sin embargo, la historia, por ejemplo, de Edgar Rice Burroughs, lo que prima es la aventura y la fantasía y esta es una historia un poquito más filosófica, más reflexiva, más profunda, por ejemplo, que no se centra tanto en la acción, sino en un tipo de enseñanza filosófica. Eso es lo que se les quiere decir. Hay algunos que pueden ver en el crecimiento y el desarrollo de Mowgli como una especie de ritual masónico, o especialmente la parte de K, pero vamos, no seamos conspiranoicos. Seamos conspiranoicos. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Bueno, pues vamos a ver, ya hemos llegado a que Mowgli ya tiene pues una edad, ya tiene unos 10 y pico añitos, y ahora sí le está alertando ciertamente de que aquí Bagheera le está alertando. Bagheera, por cierto, es el que malcría y consiente a Mowgli, lo ha tomado como su protegido. Ya veremos que todo esto es por interés.
A ver, todos saben ciertamente que al ser un hombre ya Mowgli es especial y va y es las todos saben que el hombre es la especie dominante. Aquí hay un antropocentrismo que aquí lo domina todo. Así, aquí pasamos del ecologismo, del Peter Singer y todo, y la teoría del gran simio y todas esas tonterías de que eso es de lo que los animales tienen derechos y todas esas tonterías. Aquí la especie dominante es el hombre y el hombre es el único que es el responsable de cuidar a los otros animales. Tiene que hacerlo bien, ¿eh? Si no, ya sabemos que Dios le castigará. Eso ya lo hemos dicho. Y es que tengo que decir esto porque si no el profesor me acusará de ser un animalista y no me lo puedo permitir. No hay cosa que le desagrade más que un animalista, más o menos, al profesor. A mí me gustan los animales también, pero hay que decir las cosas como son. Pues más o menos le dice a Mowgli que tiene que más o menos pensar en ir a la aldea del hombre también y que llegará un momento, aunque él es muy reacio a abandonar la manada, no es tanto como nos cuenta la película de Disney, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere decir. No es tanto lo que cuenta la historia de Disney, pero sí que no quiere dejarla, pero ya sabe que Aquela está perdiendo facultades y en el momento en que falle, pues los lobos van a conspirar para matarle y para que llegue un jefe hostil que también se deshaga de Mowgli. Hay que por eso. Pero Bagheera le da un consejo, le dice que aprenda una cosa que los humanos saben que es la amapola roja y que es un arma muy poderosa. En eso sí que es muy fiel, por ejemplo, la película de Disney, por ejemplo. Eso es muy interesante. Ese tema es enormemente interesante, el tema de la amapola roja. Y entonces van al consejo y entonces, pues sí, Mowgli y sus partidarios tienen que luchar, más o menos. Aquí Aquel ha fallado, ya no puede cazar, y entonces los lobos se han vuelto contra él. Y entonces Mowgli se tiene que enfrentar a los lobos y vencerlos por sí mismo. Cuenta con el apoyo, por supuesto, de Balú, de Bagheera y algún lobo más. Pero generalmente tiene a toda la tribu en contra. Lo que les quiero decir que Mowgli va a pasar una cosa muy curiosa con Mowgli. Por cierto, no se les ha dicho, pero Mowgli significa ranita. Lo que va a pasar con Mowgli es que nunca se va a ser, nunca va a estar, nunca va a ser nunca va a encajar en ningún lado, ni en la aldea, ni con los lobos, ni con la aldea del hombre. Eso es lo que se les quiere decir ciertamente. Nunca va a encajar en ninguna parte, Mowgli, y siempre va a ser como una especie de, 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 de marginado, o sea, de marginado. Nunca va a sentirse parte de ninguno de los dos grupos, ni de los lobos ni de los hombres, aunque conseguirá muchos más amigos en el grupo de los hombres. Sí, ciertamente cuando la cosa está a punto de ponerse mal, pues entonces sí emplea el truco de la amapola roja, que no les voy a decir lo que es, y le dará una buena lección tanto a Shere Khan como a los lobos, que por cierto, ya os he dicho que aquí Shere Khan es muy civilino, aquí les ofrece regalos, corrompe a los lobillos con caza, los compra, los tiene más o menos comprados el Shere Khan. Es muy interesante. Y luego vamos, la segunda historia de Mowgli es la que más me ha gustado. Está en medio del episodio 1 y cuenta los años del aprendizaje. Y más o menos son las lecciones de Balú. Mowgli no le es muy fiel a Balú por la sencilla razón de que su maestro es un poco, primero, es muy rígido y un poco pedante. Y aparte de que a veces sin querer se pasa un poquito con los manotazos. O sea, pero Balú se muestra severo porque sabe que su alumno tiene talento y que puede llegar a ser cualquier cosa. Le hace que recite los versos de la selva y él lo sabe. También es verdad que ha contado con ayuda, porque Mowgli ha ido en secreto a ver también a Hati. Hati ya saben ustedes que es el elefante. Es muy interesante comparar al elefante, por ejemplo, con Tractor, por ejemplo. A Hati con Tractor, por ejemplo. No les he hablado de otros animales de Tarzán, no les he hablado de Kerchak, de Tercos. Y como Disney, por cierto, ya empezó a hacer ese malvado gnosticismo. Los personajes que eran malos en Tarzán, o sea, Tercos y Kerchak, los convierte en buenos. Y Clayton, que era bueno, lo hace malo. Disney es malvado. Igual que Whis, como ya nos ha mostrado nuestro querido amigo el gran patriarca. Eso es lo que se les quiere a ustedes decir. O sea, y no les miento, de verdad que es así.
Es verdad que si tú ya has leído una novela de Tarzán, las has leído todas, pero volviendo otra vez, estábamos hablando que a pesar de todo, entonces también Bagheera interfiere. Bagheera es quien consiente, quien es zalamero, quien mima al chico demasiado. Pero eso sí, los dos están de acuerdo en que no les gusta que Mowgli ande con ciertas compañías, en este caso con los monos. Los monos en este caso son como encarnan lo que es, son ácratas, anomas, no tienen ninguna tradición y ninguna capacidad organizativa y más o menos no, son rechazados y despreciados por todos los animales de la selva y por eso están marginados. Y lo que quieren los monos es ser integrados, o sea, pero como por su forma de ser ya son rechazados por todos los animales de la selva. Y la idea de los monos es ciertamente camelarse a Mowgli porque, a ver, en este caso los monos no quieren la amapola roja que no desean tanto, sino que quieren a Mowgli porque es Mowgli, porque saben lo que se va a convertir y porque saben que si tienen a Mowgli van a ser poderosos y podrán formar parte del... Lo que quieren, vamos, es pegar un braguetazo y estar en la cúspide de la sociedad, o sea, los monos al final son unos arribistas, ya saben ustedes. Y entonces, cuando le dice eso, les parece horrible a tanto a Balú como a Bagheera. O sea, es como si viera usted a su hijo ahí con malas compañías. Por normal que se preocupe y le trate de decir al chico que no, que si vas con este vas a acabar mal. Pues es más o menos lo que pasa aquí. Que Mowgli se rodea de esa mala compañía y al final las malas compañías lo que hacen es un poco secuestrarle. En un principio igual que Helena de Troya, con la anuencia y la complicidad de Mowgli. O sea, a ver, Mowgli no estaba al tanto del plan de los monos, pero no me dejó. No me dejó tampoco. No pongo mucha resistencia y casi me voy con ellos. Me secuestran, pero oye, lo hacen con cariño, así que ala, venga, me voy con los monos. Pero bueno, al final Mowgli se acaba un poco cansando de los monos porque es que son caprichosos, no tienen ningún objetivo, pues todo lo destrozan, no tienen, son caóticos, son anarcas, ¿no? Huelen mal, eso me lo he inventado. Lo que sí hacen son lianas y cosas de estas muy ingeniosas, pero la verdad es que es muy interesante dónde va a transcurrir la acción de la novela, que va a ser en unas ruinas, lo que le da un poco de Sword and, de Sword and Sorcery, le va a dar ese toque, por ejemplo, de espada y brujería, como si fuera, yo que sé, una novela de Henry Rider Haggard o de Robert E. Howard. Por esto lo digo por los vídeos que ya se han grabado, por ejemplo, de estos temas. Y es muy interesante este tema, y eso es lo que se les quiere decir personalmente a mí bien hallados y queridos suscriptores. Por supuesto, han intentado parar a los monos, o sea, Balú y Bagheera se han enfrentado a ellos, pero sin ningún éxito. Y el hecho como trepan, pues se han escapado los monos. Y entonces tienen que recurrir al único que puede controlar a los monos. Estamos hablando de un personaje ambiguo, que no es malo como ocurría en la película de Disney, pero sí sería lo que es un caótico neutral, un personaje que si está de buenas, pues te puede ayudar, pero como esté de malas, puede ser un enemigo temible. Estamos hablando de Ka, la serpiente. Puede que tenga esto un componente, bueno, gnóstico y masónico. También el animal muda no sé cuántas veces y de piel y además es sabio y reflexivo. Pero también es verdad que se mueve un poco lento, que Ka, como es muy pesado y se mueve muy lento, pero aún así lo necesitan para vencer a los monos, o sea y llevárselo. También es muy importante la presencia de Chile, el Milano, que es el que más o menos les revela dónde está el paradero de los monos, porque los monos son trashumantes, son nómadas y no se establecen siempre en el mismo punto. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores, que esos monos son un culo de mal asiento. Eso es lo que les quiero decir a todos ustedes. Hablando en plata, eso es lo que se les desea decir a todos mis bien hallados y queridos suscriptores, que esos monos son enormemente impredecibles en todos los sentidos. Por supuesto, Mowgli ya se ha empezado a cansar, está harto de los monos, se aburre, no tiene tampoco que comer y ya echa de menos a su maestro. Vuelvo a repetir que su maestro, Balú, le riñe y no sé cuánto porque espera que su discípulo, porque sabe que su discípulo está en la cúspide de la escala social, vamos a decirlo,
Aquí nada de democracia, ni de igualitarismos, ni de chorradas. Aquí Mowgli tiene un don especial y aquí está destinado a ser alguien importante y de ahí que... Y saben que y lo que quieren es eso, que lo que quiere Baloo es pasar a la posteridad gracias a su brillante discípulo y Bagheera a tres cuartos de lo mismo. Por eso están tan empeñados en rescatar a Mowgli de los monos. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y por eso van a estar juntos con K. Y yo creo que bueno, no hay muchas secuencias de acción, pero no están mal descritas la pelea de K con los monos. De hecho, K se come a alguno. Le tienen un miedo terrible a K porque saben que es temible y es la pesadilla de los monos. Y además se come a las crías y todo esto. O sea, K es prácticamente una película de terror. Yo vuelvo a repetir que, por supuesto, el hecho de haber movilizado acá obliga a Mowgli, que también, por cierto, les dije que se llamaba Ranita, ¿no? A forjar una alianza y un vínculo con K, que va a durar para siempre. Y el final es un poco inquietante, porque me da a mí que no me gustaría estar... Yo ya les dije una cosa, que Mowgli desde luego no experimentó precisamente un síndrome de Estocolmo de Helsinki, con los monos, precisamente. Se acaba un poco harto de los monitos, igual que Elena de Troya acabó harto de París, que está muy bien, que eres muy guapo y no sé qué, pero luego... Pero yo tenía una vida allí, era feliz, y ahí, en Troya es una mierda y encima la están asediando. La están asediando. Pues igual, aquí pasa un poco lo mismo. De todas formas, no me gustaría estar en el pellejo de los monos porque la parte de... Uy, uy, uy. Pero aún así, con todo, esta fue la parte que más me interesó. Quizás la parte un poquito más floja de Mowgli sea al final, o sea, la tercera parte que es cuando ya más o menos Mowgli ha sido rechazado por la tribu y se ha marchado. También es verdad que todavía tiene a Shere Khan como enemigo, que todavía le sigue, todavía conspira para matarle, así que se va a la aldea de los hombres. En un principio, Mowgli es aceptado por el sacerdote Brahman, pero ojo, que luego el Brahman va a cambiar y va a ser el responsable en parte de que Mowgli no sea luego rechazado en parte de la tribu, ese y el cazador buldeo. Se debe reconocer que sí que tocó esa parte, por ejemplo, la miniserie japonesa de Mowgli tocó esa parte y habló de la aldea también, del hombre. Y llega a ser brutal, porque al final acaban destruyendo la aldea del hombre. O sea, pero bueno, aquí no llegamos a estos términos. Parece ser que Mowgli es acogido por una mujer llamada Mesua, que muy posible, ya saben que muy posiblemente sea la madre de Mowgli, eso es lo que se les quiere decir. Bueno, Mowgli en un principio le cuesta mucho adaptarse porque está salvajado, sigue las prácticas de los animales, así que le ponen ahí de ganadero a pastorear los bueyes. Y entonces entra en relación con una especie de cazador que es un poco fanfarrón, de estos que cuenta una cantidad de mentiras, y cuando Mowgli lo desenmascara, pues surge ahí la idea de cazar a Shere Khan y acabar con él. O sea, el pobre Shere Khan al final es víctima de una apuesta y de que Mowgli, ¿cómo? ¿Que no lo puedo cazar? ¡Claro que lo voy a cazar a Shere Khan! Y para ello, oye, tiene Mowgli también una ventaja, y es que Mowgli cuenta con sus amigos los lobos que no le han dejado desamparado. Y ya sabemos que Mowgli tenía algunos vínculos, en este caso con Lobo Gris, con Rama, que aquí sí que aparece el famoso Rama, y con Akela. Aquí en esta parte, sospechosamente, me parece que no vuelven a aparecer ni Balú ni Bagheera, me parece que ya no aparecían. Ya saben que esto lo leí hace semanas y ya mi mente y mi memoria no es tan buena, pero vamos. Ahora sí, Shere Khan comete un error imperdonable, o sea, hace algo que no se debe hacer antes de empezar un combate, y bueno, no les voy a decir no les voy a decir cómo se resuelve el asunto. O sea, ya se lo creo que ustedes se lo pueden imaginar, mis bien hallados y queridos suscriptores. Aún así, con todo buldeo, o sea, el cazador, este fanfarrón, vuelve a todos contra Mowgli, y Mowgli no le queda otra cosa que también es rechazado por el Brahman, el sacerdote. No me gusta el trato que sí que le da a la religión Rudyard Kipling, y entonces al final, pues, Mowgli se tiene que establecer con su cuenta, pero ojo, vive con sus amigos los lobos. Sus lobos, y yo creo que le da un buen final a la historia de Mowgli, a pesar de este final y a pesar del tema de la religión y del sacerdote, le voy a poner un 4/5. La siguiente historia que le gustó muchísimo también a mi amigo el profesor es La Foca Blanca. Esta historia es muy interesante, La Foca Blanca, porque transcurre entre el estrecho de Bering, Lansing y la isla chilena de Juan Fernández.
En Juan Fernández fue por donde ocurre la historia de un marino español que se extravió allí y le inspiró la historia de Robinson Crusoe a Daniel Defoe, de ahí que sea tan interesante. En este caso nos cuenta la historia de una foca, el hijo de Gancho de Mar, y por ejemplo, y Macta, que es una foca albina. Y en este caso este personaje queda traumatizado durante su infancia porque un grupo de cazadores humanos se dedican a cazar focas y se propone salvar a las focas. Así que cuando crece se dedica a desafiar a los miembros más díscolos de, por ejemplo, de su familia, o sea, del grupo de focas y tratar de convencerlos de que vayan a un sitio seguro donde puedan establecerse. Una especie, si ustedes vieron un episodio de Doraemon de El paraíso de las nutrias, pues más o menos es algo muy parecido. Lo que planea es llevarlos a un sitio seguro. Pero como volvemos otra vez a este tema, no lo dije, pero los monos encarnaban las jóvenes generaciones, que no tienen tradiciones ni valores, y que son frívolos, inconstantes. O sea, es muy interesante esto por el tema generacional. El tema del libro de la selva es muy interesante por el tema generacional. Y entonces va a tener otra vez que imponerse por medio de la fuerza. O sea, pero vamos a ver, ganan el que tiene que ganar. Pero vuelvo a repetir que imaginaos si hubiera perdido Lotik, que es como se llama la foca albina. Imaginaos si hubiera perdido el desastre que hubiera supuesto esto. Eso sí, Lotik va a contar con la ayuda de su padre, Gancho de Mar, y al final se va a convertir en el líder de la manada de focas y bueno, se puede decir que consigue su verdadero objetivo, que es evitar ciertamente ese exterminio. La nota es de un 3/5 a la historia de la foca blanca. La siguiente historia yo creo que es la mejor junto con la historia de Mowgli, que es la historia de Rikki Tikki Tavi. La historia de Rikki Tikki Tavi, que es la historia de una mangosta. Ya saben, si ustedes vieron El Rey León, observarán que uno de los amigos de Simba, o sea, el famoso Timón, por ejemplo, el famoso Timón era una mangosta. Pues más o menos es algo muy parecido a lo que es el Rikki Tikki Tavi. Este personaje, pues más o menos es acogido por un grupo de unos colonos ingleses que están en la India y la madre como que recela un poco de que su hijo se haya encariñado con la mangosta y entonces el padre le dice que tranquila, que la mangosta va a ser buena y que lo va a proteger y eso se va a cumplir en este caso. O sea, la mangosta se supone que va a ayudarle a luchar contra los depredadores que puedan ser una amenaza, en este caso contra dos malvadas serpientes, que son Nag y Nagaina. Estas dos que tienen también un matrimonio de ofidios, o sea, de pequeños, y tienen unos huevos para aumentar, serpientes malas, para aumentar la familia. Ciertamente, Rikki Tikki Tavi, hay algo que no he dicho. Cada vez que termina un poema, o sea, una historia, Kipling le añade un canto también. Y el que va a hacer el papel del poeta o del cantor, en este caso, va a ser Darcy, que es el pájaro. El pájaro el pájaro y su esposa, que están los dos muy afectados porque Nag, la serpiente negra, le ha comido a su hijo, lo ha matado y se lo ha comido y están muy deprimidos, así que se ponen de su parte. También le ayudará mucho un ratoncillo bastante asustadizo llamado Chuchundra. Lo que no sé es por qué los cita aquí Kipling, porque Darcy, aparte de ponerse a cantar en los momentos más inapropiados y no hace casi prestar ayuda, lo único, eso sí, ponerse a cantar, para eso que me traigan al Danilo Zan, este de la venganza élfica, pero bueno, aparte de ponerse a cantar en los momentos más inoportunos y hablar. Esto es como ese árbitro del pressing catch femenino, porque antes había pressing catch masculino y otro femenino, pero al final mezclaron los dos, pero antes había solo un programa de lucha libre masculina y otro femenina. Pues hubo una vez que el árbitro ahí se pegó con una de las luchadoras y dijo no sé qué, no sé cuánto, y se pone y montó un número musical el árbitro y luego le pegaron al pobre árbitro. Y decía el gran Héctor del Mar, mucho cantar, pero luego, pues más o menos el Darcy es un poco igual, o sea, mucho cantar el otro, pero luego cuando tiene que ayudarle, verdaderamente, Kipling, tío, quien verdaderamente merecía aparecer en la historia y en la canción, es la esposa, tío, que es la que se ofrece de cebo y es la que le ayuda, porque hace una cosa, primero, Rikki Tikki Tavi, por ejemplo, primero se deshace de Nag, por ejemplo,
porque Nagaina, la esposa, le convence para que intente matar a la familia. En lugar de ir a por la mangosta, van a por la familia. ¿A quién se le ocurre? Y entonces, pues Rikki Tikki Tavi, por cierto, Rikki Tikki Tavi, a pesar de que insiste en no comer para poder estar en forma y así hacer frente a los enemigos, por ejemplo, a las serpientes. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes. Eso lo hace para hacer frente a las serpientes. A las serpientes, tan a Nagri y a Nagaina, y por eso se mantiene en un buen estado físico. Pero, por ejemplo, la que juega un papel crucial es la esposa, tío. Kipling, tío, tenías que haber metido a la esposa, no al pájaro dicharachero que no hace nada, salvo cantar. Y cuando no hace falta cantar. Sí, ya sé que necesitas un poeta que cante tus alabanzas y no sé qué, pero corcho, se aprecia más un poco la ayuda en los momentos de peligro. O sea, la que merecía aparecer no es ni la rata ni el pájaro, sino la esposa del pájaro. Eso es lo que les quiero decir. La pájara, eso es lo que les quiero decir. Pero bueno, al final, por ejemplo, ustedes se los pueden imaginar que la esposa de Darcy se ofrece como cebo para desviar a la otra de los huevos y así pueda el otro deshacerse. Y finalmente ya solo queda enfrentarse a Nagaina. Así ya pueden ustedes imaginarse que, por supuesto, al final Rikki Tikki Tavi resulta una bendición y que gracias a él y gracias a su ayuda la familia puede vivir feliz y fuera de peligros. Así que nuestra querida mangosta se ha ganado una pensión de por vida, ya tiene todo el futuro resuelto. A esta historia me ha gustado mucho y le voy a poner un 4 sobre 5. Yo creo que es la historia que más me ha gustado junto a la de Mowgli. Y eso que yo ya después, uno de los defectos que yo tengo de este libro es que me costó muchísimo meterme en las otras historias. Eso es lo que después de haber leído la de Mowgli. O sea, yo ya las otras se me hicieron un poco ya como que no tenía muchas ganas, que las leí por leerlas, pero esta me gustó bastante. De hecho, de momento todavía no he suspendido ninguna, aunque es la siguiente sí va a suspender, la de Tomai. Esta historia de Tomai es de un chico indio que está destinado a criar a un elefante llamado Kalanaj, pero tiene sueños muchísimo más elevados y es convertirse en una especie de héroe y en parte importante del Imperio Británico. Y para ello va a contar en parte con la bendición del Sahib Petersen, por ejemplo. Del Sahib Petersen. Eso es lo que se les quiere decir. Al final, bueno, es una historia, bueno, de sueños y de no sé cuánto. A mí esta historia, yo ya estaba un poco cansado, cuando me estaba entrando un poco de sueño, estaba un poco cansado y tampoco se prestó muchísima atención a esta historia. Con todo, le voy a poner un 2 sobre 5. No me pareció tan mala como para para ponerle una nota más dura. Ya saben que la nota más baja siempre es el 1 sobre 5. Yo siempre evalúo según el sistema de Woodred. Me encantaría poner ceros y negativos, pero eso por desgracia no es posible. Y la última historia son los servidores del rey. En este caso es muy interesante esta parte porque aquí sí que ya... Porque aquí se habla un poquito más del tema de los compañeros antropomórficos, o sea, los animales sí que... O sea, aquí se cuenta un poco, pues más o menos, la visita, por ejemplo, de las autoridades, por ejemplo, inglesas al rey de Afganistán y a otras colonias. Se cuenta mucho aquí, tuvo varias guerras Inglaterra con el rey de Afganistán y al final consiguieron meter a un vasallo. Estuvo bajo vasallaje bueno, no sé si lo llegaron a conquistar, pero vamos, este es un relato también propagandístico. En este caso, por ejemplo, el narrador, que muy podemos llegar a pensar que es Kipling, es capaz de leer, de saber el idioma. Vamos a ver, conoce la lengua de los animales y sabe lo que están diciendo. Aquí es muy interesante porque te cuentan un poco lo que piensa el burro, lo que piensa el caballo, el camello, los elefantes, que por cierto le tienen miedo a la terrier también es muy interesante. Pero al final de lo que se trata es eso, de mostrarte la grandeza del Imperio Británico y cómo funciona. Esta historia me recordó un poquito al libro me recordó a La burrita non de José María Sánchez Silva, que ustedes lo recordarán por la Marcelino Pan y Vino, que fue una una novela que ganó el Newbery Metal. O sea, es muy interesante. A mí me recordó a las dos. Es verdad que es otra cosa muy diferente, pero el tema de los animalillos, eso me recordó un poquito a eso, a este tipo de novela, muy interesante.
Y aquí al final nos ayuda a comprender un poquito por qué Inglaterra se convirtió, bueno, el Imperio Británico en este caso, el imperio, que es una idea con la que a G.K. Chesterton, a C.S. Lewis y a J.R.R. Tolkien les horripilaba, ciertamente, eso es lo que les quiero decir. O sea, el imperio les repelía. Y ellos hablaban de Inglaterra, no del imperio. O sea, por eso de ahí que Kipling fuera un escritor tan antagónico para ellos. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes, mis bien hallados y queridos escritores. Por eso Kipling era un escritor que les desagradaba. Pero la clave es esa, y yo creo que es la disciplina y la autoridad, que es el tema, que es lo que yo creo que va a imperar, y la clave, por ejemplo, por ejemplo, de la historia de Mowgli, por ejemplo. O sea, Mowgli necesita ciertamente conocer las leyes y las tradiciones para verdaderamente poder madurar y poder crecer. Igual que el Imperio Británico, pues necesita seguir un orden y una jerarquía. O sea, aquí lo que te está diciendo que para que el imperio sea un gran imperio necesitan que desde el más pequeño hasta el más grande, es decir, desde los animales, por ejemplo, hasta el sargento, el cabo, el teniente, bueno, perdón, el cabo, el sargento, el teniente, el capitán, el comandante, el teniente general, el coronel, el teniente coronel, el brigadier, el coronel y el general obedezcan las órdenes que les da su majestad. O sea, y que cada uno y que cada pieza cumpla las órdenes a su disposición. Y eso es lo que hace, y por eso, y el final es ese, memorable, que es, este sí que se lo voy a revelar porque me parece fantástico. O sea, este no tiene una gran historia, pero es que una lección moral brillantísima y es muy didáctico y pedagógico este relato. Eso es lo que se les quiere decir. Al final, lo que convierte al rey de Afganistán en lo que es que ciertamente él no tiene una cadena de mandos como por ejemplo podría tener el Imperio Británico. O sea, que precisamente porque no desde el más pequeño hasta el otro no colaboran precisamente en ese objetivo común, que es convertir a una civilización en la máxima potencia, y que es de eso de lo que se trata, ciertamente. Y esta es la última historia, por ejemplo, del libro de la selva. Ciertamente a mí me ha gustado. Yo en este caso he sido mucho más del gusto del profesor que de mi padre, y ciertamente sí que me ha gustado, ciertamente. Supongo que guardo un muy buen recuerdo, y queda este libro para otra. Y bueno, por lo menos conmemoramos este libro gracias a este vídeo de YouTube. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Bueno, en cuanto pues le voy a poner al libro de la selva, le voy a poner, yo no sé si le darán las notas, pero yo sí, creo que le voy a poner un 4/5 al total. Me ha gustado, y no sé, y yo, vamos a ver, lo que se les puede decir es que cuando vuelva al trabajo, ciertamente, mi siguiente idea es escribir alguna reseña más, dependiendo de cómo esté. Va a depender mucho de las circunstancias, eso es lo que les quiero decir. Por ejemplo, yo creo que muy posiblemente La abeja reina de Seishi Yokomiso, de la editorial Quaterni, pueda ser una de mis siguientes lecturas. O sea, y que lo más probable es que sea mi siguiente crítica. También tengo pendiente, por ejemplo, Hasta que la muerte nos separe, de John Dixon Carr, porque me gustaría hacer una crítica de una novela con el detective Gideon Fell, que a mí Gideon Fell me gusta mucho. Yo creo que es mi detective favorito porque me recuerda a mi querido G.K. Chesterton. También me seduce mucho la idea de escribir una crítica de Perahim. Y también, bueno, también sería muy interesante hacer una crítica, por ejemplo, de... Perahim, por ejemplo, o sea, El regreso del gángster se llamaba, por ejemplo, en español, de C.V. Georgiou. Es muy interesante porque es un escritor de una novela muy interesante que yo les recomiendo, que es La hora 25, que es muchos lo pueden considerar como un relato distópico. Es una crónica maravillosa de cómo fue la primera mitad del siglo XX, y una denuncia a todos los sistemas políticos: al fascismo, al nazismo, al comunismo y a la democracia, a los cuatro. Aunque el más malo, según C.V. Georgiou, sería el comunismo, pero ojo, que con la democracia les hace también algunas perrerías a los personajes principales. Pero yo a Georgiou os lo recomiendo muy vivamente. Es verdad que
bueno, no me adelanto mucho al regreso del gángster, porque ya lo veréis, yo creo que está un poco por debajo de lo que le he leído, pero no tampoco deseo adelantarme mucho. También deseo leer, escribir una reseña, por ejemplo, de una antología de terror que he leído que bueno, ya veréis ciertamente lo que me ha pasado con esa antología de terror. Creo que me quedan todavía, por ejemplo, también está el libro de Mártires de Inglaterra, pero ese va a ser un poco complicado. Me he perdido con tanto nombre de Santiago Mata, pero oye, también me parece un libro muy interesante. Bueno, ojo, y todo puede cambiar dependiendo de lo que ocurra estas vacaciones. Yo ciertamente termino, por ejemplo, de leer Elflin de Corina Turner. Corina Turner va a tener preeminencia por encima de los demás. Y, y bueno, nada más. Espero que tengamos un buen puente. Les deseo a ustedes un buen puente de San Nicolás de Bari y de la Inmaculada y de la Natividad o la Inmaculada Concepción. Nada más, por favor. Suscríbanse. Les vuelvo a repetir lo mismo, por favor. Suscríbanse, denle like, posten comentarios interesantes. Y bueno, mi siguiente crítica, como ya ustedes pueden imaginarse, será ciertamente Cruzadas en Jeans. Quédense, vean ese vídeo porque va a ser muy interesante, ciertamente. Y además va a estar dedicado a mis queridos lasalianos, como en este caso este vídeo va a estar dedicado a mi amigo el profesor. Es que ese libro lo leímos, bueno, ya se les contará la historia, no me quiero adelantar nada más, por favor. Que Dios les guarde a todos y espero que este vídeo haya sido de su agrado.